Un saludo a todos, buenos días, mi nombre es Guillermo López Merino y es un placer compartir con ustedes la comunicación titulada La fotografía histórica como herramienta de aprendizaje e investigación, estudio de la evolución urbanística y la restauración patrimonial de Córdoba. Las ciudades históricas no deben entenderse como un escenario estático e inmutable. Al contrario, son un organismo vivo en constante evolución y por ende también lo es su patrimonio y su configuración urbana. Y es que estos elementos han sufrido profundas transformaciones de carácter estético, funcional e ideológico a lo largo de los siglos, generando una tensión que sigue alimentando el debate académico. En el siglo XIX y muy especialmente durante la dictadura franquista, se acometieron en España numerosas intervenciones que perseguían la idealización de los edificios históricos y su entorno urbano aplicando criterios historicistas. Córdoba es un exponente excepcional de este fenómeno, donde el urbanismo se utilizó como una herramienta escenográfica para potenciar la monumentalidad de la ciudad y su proyección turística, creando una imagen que el visitante y a menudo también el propio ciudadano consume como algo genuino o ancestral sin cuestionar su origen. La enseñanza de este tipo de cuestiones en la historia del arte a menudo se enfrenta al reto de conectar la teoría que impartimos en la aula con la realidad material que el alumno percibe en su entorno cotidiano. Por ello, hemos diseñado una experiencia de innovación docente orientada a estudiantes de grado, cuyo objetivo central es convertir la ciudad en un laboratorio de análisis crítico utilizando la fotografía histórica como fuente primaria de investigación. Y es que para el investigador, la fotografía no es sólo un soporte de valor estético, sino que también posee un carácter epistémico esencial, al aportar información visual sobre el mundo y establecer una relación de veracidad con el pasado. En nuestro caso, descubriéndonos el estado de los edificios y su entorno antes de las grandes reformas urbanas o restauraciones que cambiaron para siempre su imagen. Algunos ejemplos en imagen, en esta diapositiva, podemos ver, por ejemplo, una fotografía histórica, el Castillo Real de Varsovia, antes de que los nazis lo destruyeran durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta fotografía pudo ser reconstruido años después. O en la siguiente imagen, el arco triunfal efímero que se construyó para la visita de la reina Isabel II a Córdoba en 1862. Gracias a la fotografía histórica conocemos el estado y el aspecto de este arco. O una fotografía de la Catedral de Notre Dame de París en 1852, antes de las restauraciones llevadas a cabo por el arquitecto francés Viollet-le-Duc. Vemos cómo en la imagen aún aparece sin la famosa aguja que corona sus cubiertas. O en la última imagen, el estado de la Plaza de los Leones de Baeza, la característica y turística plaza, uno de los enclaves más visitados de esta bella localidad jienense, pero antes del traslado del edificio de las carnicerías que cambiaría para siempre su imagen. Nuestro proyecto didáctico está pensado para su desarrollo en asignaturas relacionadas con la restauración o gestión patrimonial de carreras universitarias como por ejemplo Historia del Arte, Arquitectura, pero también restauración, gestión patrimonial o incluso turismo. El trabajo que plantearemos será grupal, a desarrollar durante un cuatrimestre académico, y la metodología, la cual especificaremos posteriormente con mayor detenimiento, combinará el aprendizaje activo con el trabajo de campo y la investigación documental, desarrollándose en dos fases complementarias que pasaremos a describir. Si bien utilizaremos el caso de Córdoba como ejemplo, conviene advertir que puede ser aplicado en otras regiones o localidades, siempre, claro está, teniendo en cuenta las particularidades
de cada lugar. En una primera fase, que será de carácter práctico y exploratorio, la intención es trasladar el aula al espacio urbano. En primer lugar, proporcionaremos a los alumnos una serie de fotografías históricas de diversos enclaves de la ciudad. Testimonios previos de las grandes reformas decimonónicas y también franquistas. Estas serán seleccionadas atendiendo a la dificultad para identificar los enclaves y también por el interés histórico para la investigación. En esta fase, el papel del Archivo Municipal de Córdoba, en nuestro caso, será clave. Si bien existen otros archivos fotográficos de enorme interés a nivel local y sobre todo nacional, la fototeca del Archivo Municipal ofrece un amplio repertorio documental de carácter local, por lo que resultará idóneo para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Su fondo fotográfico abarca dos grandes periodos. Primero, una etapa de carácter monumental y costumbrista, que hunde sus raíces a mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, con fotografías realizadas sobre todo por viajeros románticos como los franceses Louis-Léon Masson y Jean Laurent, o los británicos Charles Clifford y Edward King Tennyson, e incluso fotografías realizadas por compañías internacionales como la de Ferrier et Soulier. Las imágenes correspondientes a este periodo solían centrarse en hitos arquitectónicos aislados, como la mezquita catedral, la sinagoga o el alcázar de los Reyes Cristianos, así como vistas panorámicas de la ciudad. A esto hay que añadir otros autores locales, también de principios del siglo XX, como Rafael Señán González y Rafael Garzón Rodríguez. El segundo periodo de la fototeca del Archivo Municipal de Córdoba es el del llamado documentalismo gráfico, que abarca casi todo el siglo XX y muy especialmente la dictadura franquista, con reporteros gráficos locales como Ricardo Rodríguez Ricardo, Francisco Martínez Framar y Ladislao Rodríguez Ladi, que tendría continuidad con su hijo, Ladislao Rodríguez Galán. Todos ellos se encargaron de documentar el día a día de la administración. Es entonces cuando surge la serie llamada Del antes y el después, que el ayuntamiento utilizaba para ilustrar los resultados de las obras municipales. En esta fase, el reto para el alumnado consistirá en localizar estos rincones de la ciudad. Para ello, cada grupo recibirá una o varias imágenes que tendrán que hacer corresponder con una fotografía tomada por ellos mismos en la actualidad, desde el mismo ángulo y encuadre, mostrando así el después de la fotografía histórica. Aquí podemos ver, por ejemplo, una serie de enclaves, los cuales tendrán que identificar y realizar las convenientes capturas fotográficas del mismo encuadre, pero en la actualidad. Tras esto, cada grupo entregará un documento con la correspondencia de las imágenes, como hemos dicho antes, las antiguas y las actuales, y la identificación, esto es muy importante para lo que vendrá luego, de los espacios o edificios históricos que aparecen en ellas, para que así el profesor pueda cotejarla dando el visto bueno antes de proseguir con el resto del trabajo. La segunda fase del proyecto didáctico creemos que es la más importante desde el punto de vista investigador. Una vez obtenida la comparativa de las imágenes, el alumnado debe elaborar un dossier crítico, detectando primero qué elementos han persistido y cuáles han sido transformados. Sin embargo, no queremos que esta fase sea una mera descripción formal, sino una investigación histórica mucho más exhaustiva y activa, que aborde quiénes fueron los promotores de tales obras y los arquitectos responsables. En esta fase, los estudiantes podrán acudir a distintas fuentes. En primer lugar, como aproximación a las intervenciones o reformas identificadas, eh, pueden acudir a publicaciones genéricas sobre la historia del urbanismo cordobés o sobre monumentos más concretos. Para indagar más al respecto, también la prensa histórica, en el caso cordobés, por ejemplo, el Diario Córdoba o revistas de carácter local como el Boletín de la Real Academia, que les permitirán conocer la mentalidad patrimonial de la época y las polémicas que suscitaron ciertas reformas urbanas.
Y ya para nota, ¿no?, por así decirlo, podrán consultar, si lo desean, en el propio archivo municipal, localizando expedientes de obra con planimetría, dibujo y memoria que detallan a la perfección el alcance real de las intervenciones. En cuanto a los resultados del proyecto, los alumnos deberán reflejarlos por escrito en un trabajo cuya extensión rondará las 15-20 páginas. Para su evaluación se tendrán en cuenta distintos parámetros. En primer lugar, la capacidad del alumnado para identificar correctamente los hitos patrimoniales que aparecen en la fotografía, así como las transformaciones que tuvieron lugar, ya sea en forma de restauraciones arquitectónicas o de reforma urbana. También, por supuesto, la calidad, exhaustividad y desarrollo de la investigación y el dominio de los recursos empleados, ya sea bibliografía, material archivístico o herramientas destinadas a la búsqueda de documentación. Y, por supuesto, se tendrá en cuenta la capacidad reflexiva y crítica del alumno. Por otro lado, cada grupo preparará una presentación oral que sintetice de manera crítica los resultados, la cual tendrá que exponer en clase durante 10-15 minutos. En cuanto a la rúbrica de evaluación, proponemos asignar un 80% al trabajo escrito y un 20% a la presentación oral, si bien el profesorado evidentemente es libre de variar estos porcentajes a conveniencia. En definitiva, creemos que la consolidada imagen de nuestro conjunto histórico, como hemos visto, ha sido fruto de criterios que a menudo buscamos satisfacer necesidades estéticas o turísticas más que el rigor histórico. Esta realidad debería ser transmitida a la ciudadanía con la máxima honestidad posible. Por ello, la propuesta didáctica que hemos planteado pretende ayudar al alumnado a descubrir esta realidad, comprendiendo que la identidad visual de Córdoba, en nuestro caso, pero también de otros conjuntos históricos, es deudora de esta manera de actuar, poniendo en relevancia las actuaciones más recientes que han configurado su imagen histórica. Además, a través de esta comparación visual directa, tan efectiva, esperamos despertar cierta sensibilidad crítica hacia el patrimonio. Así, esperamos que la fotografía histórica se pueda utilizar más a menudo como herramienta didáctica que nos ayude a generar conocimiento y a enriquecer los discursos transmitidos tanto dentro como fuera de las aulas. Muchas gracias.